Hola a todos, mi nombre es María José Marín, soy urgencióloga y hoy día hablaremos de intoxicaciones y compromiso de conciencia. Cuando hablamos de intoxicaciones, tenemos que pensar que es un motivo de consulta frecuente en nuestro servicio de urgencia. Se debe ya sea a causas accidentales o intencionales en general. El 2021 Estados Unidos declaró 2 millones de casos, de los cuales un 30% requirió manejo médico, con un 7,9% de hospitalizaciones y una mortalidad del 0,08%. Ahora bien, Reino Unido el mismo año declaró que las causas de fallecimiento por ingesta o intoxicación por drogas se la llevaba con un 38,5% de los opiáceos, para luego lo seguían los sedantes o los sedativos con un 21% y luego los estimulantes. Comparten casi los mismos números con Estados Unidos y sus causas. Si hablamos de Chile, el CITUC recoge la mayor cantidad de información por su centro de llamado. En el 2023 declaró que tuvo 32.000, un poquito más, 32.700 llamados o casos, de los cuales entre la quetiapina, el paracetamol y el clonazepam eran los tres primeros. Lamentablemente, si vemos la lista hacia abajo, agregamos sopiclona y sertralina. Por lo tanto, la mayoría de los fármacos por la cual la gente llama o nosotros mismos, gente no de la salud y sí de la salud en el fondo, es de causa salud mental, lo cual es un poco preocupante y es concordante con la tabla al lado que ustedes pueden ver que las circunstancias de exposición, lejos con un 50,6% se lo lleva la causa suicida o la exposición suicida, como lo llaman ellos, y 11.000 casos de causa accidental. Ahora bien, cuando hablamos de la evolución o de la evaluación inicial, el enfrentamiento inicial puede ser un desastre. Si no estamos ordenados o no enfrentamos de una manera ordenada a nuestro paciente, que puede a veces no entregarnos información, podemos llegar a desordenarnos y a complicarnos y a errar en nuestro diagnóstico. Para eso está la evaluación primaria, que nos permite ordenarnos y considerar o enfocar nuestro síntoma cardinal. Y aquí, generalmente, nuestro paciente va a consultar por un compromiso de conciencia, en el fondo. O no va a dar información, o va a estar somnoliento, o el familiar nos va a decir, está más comprometido, lo encontré raro, o de frente consumió algo. Entonces, si queremos abordar la intoxicación como un compromiso de conciencia, que es muy válido y muy útil, ¿cómo lo orientamos? Mediante una mnemotecnia, un flujograma que les voy a contar a continuación. Cuando recibimos un paciente comprometido a conciencia, la primera gran pregunta que uno se tiene que hacer es si tiene trauma. ¿Trauma o no trauma? ¿Recibió un trauma o sufrió un trauma? Como quieran llamarlo. Mediante la evaluación primaria. Entonces, paciente, ¿tiene trauma? Sí. Entonces, imagen, neurocirugía, el famoso TEC-TAC. Si no tiene trauma, considerar si focaliza o no nuestro paciente. Si focaliza, tenemos que tomar una imagen y activar, si es necesario o según corresponda, en el fondo, clave CB, código stroke, como ustedes lo llamen en su centro. Y si no focaliza, les quiero mostrar una mnemotecnia que por lo menos a mí me es muy útil para abordar todas las causas tóxico-metabólicas del compromiso de conciencia y así evito perder alguna patología tiempo dependiente. Y dice así. M de metabólico, I de infeccioso, E de eléctrico, N de neoplásico, T de tóxicos o de otros. Cuando hablamos de lo metabólico, hablamos de la glicemia, hipoglicemia, hiperglicemia. Recordar que el síndrome hiperosmolar tiene como síntoma, sí, síntoma cardinal, el compromiso de conciencia. La hipoxemia, la hipercapnia, el sodio, la hipernatremia, paciente postrado que llega más comprometido de conciencia y está hipernatrémico, el calcio, la encefalopatía urémica, la urgencia dialítica propiamente tal, y la gran conocida encefalopatía hepática, que sí nos presentan pacientes con compromiso de conciencia. Desde lo infeccioso, considerar que nuestro paciente puede estar séptico de cualquier causa o bien sepsis del sistema nervioso central. Desde lo eléctrico, nuestro paciente puede haber convulsionado y está posictal, o puede estar en un estatus no convulsivo y seguir convulsionando comprometido de conciencia. Desde lo neoplásico, puede ser un debut de un primario. Lamentablemente, después de la pandemia, tenemos esta oleada de debut en el fondo oncológico dentro de la urgencia, así que hay que considerarlo. Puede estar debutando o presentando una metástasis sintomática o un síndrome paraneoplásico. Desde lo
tóxicos, que es lo que nos corresponde hoy día en esta clase, considerar que el alcohol, la benzodiazepina, los antidepresivos tricíclicos, los salicilatos como la aspirina, la cocaína de alta pureza, la que bloquea el canal del sodio, nos puede comprometer de conciencia, ¿ya? Entonces hay que considerar que casi cualquier tóxico podría comprometernos de conciencia. Y luego están los otros, considerar el tiroide y el coma mixedematoso, el heat stroke frecuente en temporada de calor, las embarazadas y las causas de embarazo en el fondo, y el shock, que va a llegar propiamente tal, comprometido de conciencia. Entonces, con todo esto, eh, vamos a tener patologías o vamos a poder abordar patologías de tiempo dependiente y si bien igual vamos a tomar muchos exámenes, como el escopetazo de exámenes, vamos a poder orientar qué estoy buscando o qué voy a ir a descartar. Por lo menos para mí y dentro de mi urgencia es muy útil abordar em, en el fondo el compromiso de conciencia con la mnemotecnia. Miento. Si conocen otra y les es útil, úsenla, pero mi consejo es tener una forma de trabajo ordenada que nos permita no olvidar nada de ir a buscar. Ahora bien, cuando estamos en presencia de un paciente comprometido con conciencia y ya hicimos la evaluación primaria inicial, ya lo estabilizamos, tenemos que hacer sapos o Sherlock Holmes o PDI, lo que ustedes quieran pensar. Pero tenemos que ir a buscar alguna causa o alguna pista en el fondo que nos pueda haber dejado este paciente. Hay que ir a revisar mochilas, bolsos, carteras, bolsillos. Muchas veces tienen alguna carta y muchas veces la familia logra abrir el teléfono y vemos algún mensaje de despedida o le llegó al mismo familiar y eso nos ayuda a ir a buscar la causa de esto. Ahora bien, entonces, historia clásica, eh, adolescente que se toma los fármacos de la abuelita y llega la mamá del adolescente con una bolsa y nos dice, bueno, mi mamá es hipertensa, diabética y tiene depresión, retira los medicamentos en el consultorio cada 3 meses. Los medicamentos los retiró, no me acuerdo hace cuánto tiempo, pero hace menos de 3 meses o más de 3 meses, esas dudas de la urgencia siempre pasa. Y nos va a entregar una bolsa con muchos fármacos y muchos blister, algunos de ellos vacíos. Por lo tanto, siempre, siempre pensar en el peor escenario posible. Entonces, vamos a agarrar esto y a contar todos los fármacos que faltan dentro del blister. Si nos dicen, no, pero ya había partido esta bolsa, esta tira, nos vamos a equivocar y podemos dejar de ver el peor escenario. Entonces, siempre cuenten lo que falta, pum, pongan la dosis total y la dosis kilo peso. En el fondo, faltan, no sé. 10 comprimidos de metformina de 850, eso nos da 8,5 gramos, dividido en 85 kilos, nos da 100 miligramos por kilo. Perfecto, nos va a ayudar cuando vayamos a buscar la dosis tóxica, la dosis letal, etcétera. Ahora bien, dosis más alta posible, ir a buscar la vida media de cada fármaco que hayamos tomado, porque nos va a servir para saber cómo se va a comportar ese fármaco. Em, Se dice que el fármaco o la droga, en el fondo, desapareció del organismo cuando han pasado 5 vías medias. El problema es que si yo monitorizo las 5 vías medias, muchas veces voy a tener un paciente, no sé, el que tomó carbamazepina, que la vía media va entre 24 y 60 horas, dependiendo del tipo de fármaco. 60 por 5 son 300 horas, lo cual es más de una semana. Por lo tanto, a veces ese escenario no es viable, pero nos permite más o menos saber qué esperar. Con lo mismo el pic plasmático. Vuelvo al mismo ejemplo en la metformina. Si mi paciente lleva 1 hora de ingesta de metformina, no va a tener síntomas, probablemente va a estar, y sí, como un poco negativo, reacio, de cualquier forma. Entonces, si yo sé que a las 8 horas o entre las 6 y las 8 horas posterior a la ingesta empieza el pic plasmático, voy a saber qué esperar y a qué hora. Y probablemente le voy a pedir unos gases de control, ok, de basal a las 4 horas y voy a saber que mi tiempo 6, no sé, son las 11 de la noche. Y lo voy a ir a mirar, ver que no está taquicárdico, que no haya cambiado su electrocardiograma, que su pH no haya bajado. Y así no nos vamos a encontrar con un paciente que después de las 8 horas uno lo va a ver y tiene un pH en, no sé, 6,8 y una acidosis profunda y es un descalabro dentro de la urgencia propiamente tal. Entonces, ¿cómo organizar cuando tenemos un paciente, ya sea por compromiso de conciencia o por una ingesta medicamentosa? Les presento una cadena de supervivencia que lo plantea como la CDC, en el fondo, cómo trabajar. Pueden
usar esta o pueden tomar una que les quede más cómodo a ustedes, pero siempre considerar que tenemos que hacer evaluación primaria, estabilizar a nuestro paciente y de ahí nos movemos. ¿Por qué se las puse? Porque es ordenada, porque permite no olvidar algo muy importante. Fíjense, anamnesis, examen físico, evaluación secundaria, vía aérea, ventilación, mete un poco la evaluación primaria entre medio. eh, Circulación, examen neurológico, corto, acotado en el fondo, pero fíjense en el número 7 habla de la decontaminación, que es totalmente enfocado al tema de los tóxicos que nos trae hoy día esta clase y que en algunas diapositivas hablaremos, ¿ya? Y la terapia específica considerando como el antídoto. Léanla, búsquenla, les voy a dejar el paper. Pueden organizarse de la manera que estimen conveniente, pero sugiero que tengan un trabajo, una forma de enfrentamiento a estos pacientes. Ok. Entonces estamos evaluando a nuestros pacientes. La historia clínica aquí pasa a ser clave. Como yo les decía, somos un poco CSI, PDI, lo que ustedes quieran, y tenemos que recoger la información que nos da el tercero, que a veces el paciente mismo nos va a dar. El examen físico, vayamos a desvestir a nuestros pacientes. Tal vez tiene signos de trauma, tal vez fue agredido por tercero, puede traer lesiones de punción, como lo digo posteriormente. Vamos a buscar las pupilas, que muchas veces nos pueden orientar, pero la mayoría del tiempo nos desorientan. ¿Pero para qué nos sirven? Por ejemplo, si sabemos que el paciente consumió tramadol y voy a verle las pupilas y están midriáticas, voy a ir a pensar que tal vez consumió algo más que decir, no, no consumió el tramadol. Siempre peor escenario, acuérdense, el peor escenario. Entonces, buscar las marcas de lesión. En Chile, las drogas endovenosas o la drogadicción por drogas endovenosas, propiamente tal, no es tan frecuente. La heroína no es frecuente en Chile, pero podemos tener algunos casos, entonces tenemos que considerarlo igual. El olor, olor a vómito, benzina, alcohol, etcétera. El electrocardiograma es fundamental porque si bien sabemos que consumió, no lo sé, algún tricíclico, por ejemplo, voy a ir a buscar el bloqueador de canal de sodio, el bloqueo del canal de sodio. Pero, por ejemplo, si consumió losartán y tiene bloqueado en el electro el canal del sodio o una imagen sugerente de bloqueo, puedo llamar al CITUC tal vez y preguntar y decir, oiga, ¿el losartán puede producir esto? ¿Me puede ayudar? Y eso nos va a orientar y nos va a ir a buscar nuevamente, insisto, si ya tiene un bloqueo canal de sodio, el fármaco está haciendo efecto cardiológico. Por lo tanto, tenemos que parar la antena en el fondo y ponernos en el peor escenario. Y por último, disculpen, no nos anclemos. Si tenemos un paciente que dice, hola, me tomé un fármaco, tenemos dos opciones, creerle o no creerle. Sugiero siempre creerle para no evitar problemas. Y lo otro es, no nos anclemos, porque si pensamos que solo un tóxico y tal vez se tomó un estimulante y no un sedante y está comprometido con ciencia, tal vez este paciente se cayó entre medio de la fiesta, no sé, etcétera, y tiene un subdural. Y si sigo pensando que solo es el tóxico, voy a olvidar esa otra parte, ¿ya? Siempre así que síntoma cardinal para ir a buscar las patologías tiempo dependiente. Tal como yo le estaba diciendo con el tema del CITUC. El Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica no es estatal, es de la Universidad Católica, ¿ya? Pero es el mejor centro que tenemos en nuestro país y es de mucha utilidad. Les dejo los teléfonos. Tiene una asistencia telefónica para cualquier persona que llame 24/7. Puedo llamar yo como mamá, yo como médica del SAPU, yo como médica de la urgencia o yo como médica de la UCI. De cualquier manera uno puede llamar. Tiene mucha información o una base de datos grandísima que permite extraer información de cada sustancia o de cada droga. Además, es importante que sepan que desde la esfera de los detergentes o de la sustancia o de los químicos, cada vez que el CITUC pone su logo dentro de, no sé, el Mister Músculo o el POET, recibe la receta magistral, por así decirlo. Entonces uno puede llamar y decir, oye, mira, tengo un niño que se tomó 100 cc de Mister Músculo. ¿Qué puedo esperar? Y te va a decir, mira, doctora, esto es lo más grave que puede tomar, tiene que hacer esto, esto y esto otro. Es muy útil en ese sentido. O decirnos, mira, el cloro doméstico en Chile no es tóxico, le puede dar todo, le puede dar una gastritis, etcétera. Sugiero que para los fármacos uno pregunte dirigidamente, hola, tengo un paciente que se consumió, no sé, 1 gramo de losartán, tiene 50 años, pesa 50 kilos y está haciendo
una torzada de punta. Esto es por el losartán o por otra cosa. Y ellos nos pueden ayudar porque van dirigidamente a buscar. O si no, nos van a dar la información completa desde los síntomas más frecuentes a los menos frecuentes. Entonces se nos puede hacer muy larga la llamada. Ellos también plantean que la mayor causa de llamados que reciben en el fondo es por productos farmacéuticos y medicamentos. O sea, se comió algo, se ingirió algo, etcétera. Después los productos de aseo y los químicos y así, etcétera, etcétera, etcétera. Importante también, para los que les importe esto, tienen una rama zoológica en el fondo. Entonces ellos también, si uno llama por cosas veterinarias, nos van a ayudar. Ya, si uno quiere llamar como desde, desde el lado de ser la mamá de un perrito o también para los veterinarios muy útil. Y por último, tienen f- un trabajo con los hongos muy, muy buena. Por lo tanto, si uno, siempre que recibamos un paciente con sospecha de ingesta de hongos tóxicos o recreativos, tomémosle foto al hongo y se lo podemos mandar. Y ellos nos van a decir, es este hongo, hace esto, esto y esto otro. Es muy, muy útil, sobre todo considerando para las urgencias del sur, etcétera. Ahora bien, mi mantra es siempre tratar al paciente, nunca tratar al tóxico. Y con eso, yo creo, evito equivocarme tanto. Probablemente me equivoco, pero no equivocarme tantas veces. Entonces, hablemos de los toxidromes, tan conocidos, tan útiles muchas veces. Desde mi forma de ver el toxidrome, uno lo enfoca o lo diagnostica de manera retrospectiva. Porque, insisto, si uno va a meter al paciente en un toxidrome, nos podemos equivocar. Porque, por ejemplo, si consumió, no sé, tramadol y cocaína, ¿qué gana? ¿El estimulante o el sedante? No lo sabemos, va a depender de la dosis que haya tomado. Por lo tanto, si no sabemos qué tiene y calza en un toxidrome, o llegó hipotérmica, hipotensa, en apnea o hipoapnea, con pupilas mióticas, oye, ¿no habrá consumido tramadol o algún opiáceo? ¿Qué tal si le pasamos el antídoto? Para eso nos sirve, más que para ir a encasillar a nuestro paciente. Esta foto es bastante útil porque a veces, sobre todo con los órganos fosforados, vamos a encontrar un paciente húmedo, entonces si uno no se acuerda, esto no es frecuente. En Santiago, por ejemplo, el órgano fosforado ya casi no es frecuente, entonces a mí se me olvida, entonces tengo esta fotito en mi celular y reviso cuando tengo alguna duda, se las dejo y se las comparto. Ahora bien, yo soy urgencióloga de adulto, pero esta foto siempre la tengo guardada para no olvidarlo. Cuando hablamos de niños menores de 2 años o menos de 10 kilos, tenemos que considerar que one pill can pill, o sea, una pastilla puede matar. Y fíjense, antidepresivo tricíclico, amitriptilina, imipramina, disponible en los consultorios. Quinolona, ¿a qué abuelita no le han dado ciprofloxacino por un AITU? Sulfonilurea, frecuente en los diabéticos. Anfetamina es menos frecuente, pero si tiene un hermano grande, perfectamente lo puede estar tomando el nifedipino o el filipino con los bloqueadores de canal de calcio, algún tramal en comprimidos, por ejemplo, teofilina ya no es tan frecuente y el propanolol, por supuesto que sigue siendo frecuente. Con todo lo que les dije, si ustedes piensan en un adulto mayor que va al Cefam, que tiene diabetes, hipertensión y depresión, por lo menos va a tener dos fármacos de estos. Por lo tanto, el riesgo de que un niño consuma una de estas pastillas, o sea, una dosis y se intoxique, es muy, muy alto. Es muy útil hacer trabajos comunitarios con la familia, haciendo educación, etcétera. Así que one pill can pill. Hablemos un poquito del laboratorio em, a discutir. Es interesante. Tenemos que considerar que tenemos este que se ve en la foto, el famoso panel de drogas, el cualitativo. Es como el Combur Test, cuando uno hace pipí en una cinta y vemos si tenemos ITU o no en general. Esto es lo mismo, se embebe en orina y nos da de manera cualitativa un sí o no en el fondo el consumo de ciertas sustancias, que son estas, anfetamina, antidepresivo, etcétera. ¿Cuál es el problema? Muchos. Si el paciente es consumidor de alguna de estas sustancias, va a aparecer. Entonces, es porque consumió o porque está intoxicado. Y muchas veces van de la mano. O sea, el paciente consumió cocaína, pero en verdad se tomó un refrigerante, no sé.
¿Ya? Entonces, en ese sentido hay que considerarlo. Si tiene circulación enteropática, también puede enlentecer la presencia del fármaco. Por lo tanto, es útil cuando yo quiero ir a descartar algo. Yo quiero que esté negativo. Y en niños. Porque en niños no debería salir positivo ninguno de estos, a no ser que use Ritalin o algo así. Pero en general, los niños no debiesen tener positivo el test de drogas. Por lo tanto, si lo hacemos y sale positivo, en ese sentido es muy, muy útil. Ahora, por otro lado, considerar que tiene un falso positivo de los tricíclicos y muchas veces aparece como tricíclico positivo siendo que no consumió y uno empieza a tratar un test de drogas en el fondo. Así que siempre correlacionar con la clínica, eso es lo más importante. Ahora bien, el Toxilab que mezcla orina y sangre primero se demora, ¿ya? Se demora, yo lo busqué en la Católica y se demora al menos 2 semanas. Por lo tanto, no es de utilidad para nosotros desde la urgencia, ¿ya? ¿Qué es lo que busca? Todos estos fármacos, que son bastantes, así que es muy útil para que salga negativo, ¿ya? Por eso, cuando uno ingresa a las clínicas psiquiátricas o de salud mental, nos piden el test de drogas para poder saber qué es lo que tiene o ir a buscar droga. Acuérdense que el doping también busca esto, que esté negativo. Entonces, ojito, aplicarlo solo si tenemos sospecha de consumo específico de algún fármaco, como yo creo que, eh, o un niño también. Ya, eso es lo importante, porque si no nos va a desorientar y nos puede complicar. Otro también que da falso positivo son los barbitúricos. ¿Ya? Así que considerar que si sale barbitúrico o antidepresivo tricíclico, correlacionar con la clínica, ver si tiene clínica de ingesta de estos dos fármacos o si no puede ser un falso positivo. Entonces, el Toxilab es inútil sin sospecha. La droga, lo que yo les decía, puede no haberse excretado. Las que se ven, las que salen positivas pueden no ser las responsables de la intoxicación. No es ampliamente disponible. En mi hospital solamente tenemos el test de droga, el de orina, y a veces no tenemos, por lo tanto no está todos los días para siempre, no está asegurado en el fondo, y es súper caro. No está codificado por FONASA aún, por lo tanto, si uno lo pide en la clínica, si no me equivoco, el Toxilab cuesta 200.000 pesos o algo así. ¿Y cuándo es útil? Para medir niveles. Por ejemplo, cuando es cuantitativo. Medir niveles de paracetamol, niveles de drogas como salicilato, fármaco antipiléptico, litio, etcétera, frente a una sospecha clínica. Mi problema en mi hospital, que se procesan una vez a la semana. Y a veces yo no tengo niveles de paracetamol. Ahora, afortunadamente, tenemos una compra anual, por lo tanto, yo tengo niveles todo el año, pero solamente paracetamol. De los demás, una vez a la semana. Por lo tanto, no es útil. Sirve tal vez en retrospectiva para el colega de la UCI o de la UTI, cuando ya el paciente va en desescalada, saber perfectamente qué toma. Y estos son algunos fármacos que ustedes pueden encontrar cuantitativos en sangre y cualitativos en orina como resumen. No olvidar el electrocardiograma, ¿ya? Este es un electrocardiograma característico del bloqueo de canal de sodio. Lo pueden tener los criterios guardados en su celular si es que no lo usan. Acordarse del R'S', del QT largo, de la relación RS, ¿ya? Y de la oreja del R' más grande, la relación RR', ¿ya? Si uno lo va a buscar, cuando a mí me pasa en un electro, cuando estoy viendo un paciente intoxicado, lo que yo voy a ver, el QRS, que sea ancho o no, en el fondo, y el ABR, pensando en bloqueador de canal de sodio. Pero, además, hay que considerar que hay algunas sustancias que producen isquemia miocárdica, como la cocaína, la anfetamina, la nicotina, el monóxido de carbono. Ojo, como el monóxido de carbono salen rápido desde las casas y consumen oxígeno en el fondo, muchas veces llegan más vigiles, pero tiene un rebote a posterior cuando ha sido la intoxicación muy profunda, ¿ya? No olvidar que es parte de la oxidación, o sea, de todo lo metabólico y de los canales, y nos puede producir una isquemia miocárdica, poco frecuente, pero muy grave. Antipsicótico y los característicamente antidepresivos tricíclicos. El manejo, hablemos un poco del soporte de la descontaminación, que lo que queremos es ir a evitar la absorción de los algunos antídotos y de cómo forzamos la eliminación con la diálisis. Uno, el soporte.
Le falta oxígeno, desatura, póngale oxígeno. Por lo tanto, tenemos que saturar a nuestros pacientes. Manejo de la fiebre. Muchas veces vamos a encontrarnos con hipertermias más que fiebre. Entonces aquí el paracetamol puede no sernos útiles, como los AINES tampoco. Tenemos que pensar siempre que puede ser una hipertermia, por lo tanto hacer medidas físicas para bajar la fiebre, para ir a bajar el set point en el fondo, la temperatura. Manejo de la hipertensión, manejo de de la hipotensión. Ojo que si nuestro paciente está muy acidótico, las drogas vasoactivas aquí no van a hacer tanto efecto. Entonces, siempre ir mirando todo el ambiente metabólico que tiene nuestro paciente. El manejo de la deshidratación y el manejo de las convulsiones, que se va a manejar como cualquier convulsión con benzodiazepinas como primera línea. Ahora bien, hablemos un poquito de la descontaminación. Tenemos cuatro, por así decirlo. La externa, que es como se ve en la fotito, lavar al paciente, sobre todo, ejemplo de esto, órgano fosforado. Si nosotros tenemos, es una emergencia química, ahí en el fondo los bomberos también nos ayudan, hay que lavar al paciente, nosotros tenemos que tener nuestra EPP para ir a acercarnos al paciente. La descontaminación gástrica con el carbón activado y el lavado gástrico, la irritación intestinal, que son los catárticos, que hoy en día ya no se recomiendan tanto, pero si uno lee algún paper todavía hablan de ellos, y la alcalinización de la orina. Vamos a hablar un poquito de cada uno. Hablamos de la descontaminación externa, clásico. A mí me gusta decir este ejemplo, como que uno rompe una ampolla, nos salta una gota, eso es puede ser una intoxicación, porque en el fondo el ojo no está preparado para recibir, no sé, eh, una gota de ceftriaxona. Estoy inventando, ¿ya? La exposición al ojo siempre puede ser cáutico irritante, irrigación, que no sea con 10 cc o con una ampollita de solución fisiológica, que uno va a doler mucho por la sal, y dos, es muy poquito. Tiene que ser, si no tenemos el sistema de irrigación, como se ve aquí en la fotito, ducha. 1 litro de agua destilada o agua de la llave es muy útil también, pero irrigación, irrigación o lavado en el fondo. Comenzar inmediatamente apenas uno se ve expuesto a la intoxicación o la exposición del fármaco. Y si estamos expuestos a gas, no requiere una descontaminación externa, pero sí tenemos que, ojalá, sacar al paciente y eso lo hace el prehospitalario. Hablemos del lavado gástrico. No cambia outcomes. Eso es súper importante porque todavía está esto de la sonda nasogástrica para todos. Recordar que la sonda nasogástrica, entre 10, 12 y 14 en general, el fenestrado es muy chiquitito, por lo tanto las pastillas probablemente no van a salir por ahí, a no ser que nuestro paciente haya molido las pastillas, pero ahí se hace mucho más difícil. Y la evidencia muestra que no cambia outcome de mortalidad y de morbilidad como neumonía aspirativa. La sonda que realmente se describe para este procedimiento es la que ustedes pueden ver, es una orogástrica que es de 36 a 40 French, que es del porte más o menos de un pulgar, y tiene que ser hecho el lavado en menos de 60 minutos de ingestión del tóxico. Yo no tengo en mi hospital esa sonda, uno, en los APUS tampoco está disponible, por lo tanto, poner una sonda nasogástrica nos lleva a más problemas. En el fondo puede aspirar, puede caer en vía aérea, por lo tanto, no con sonda nasogástrica. Lamentablemente el lavado gástrico no tiene cambio en los outcomes, así que si uno va a hacer algo, es más fácil si estoy en el SAPU trasladarlo, si estoy en la urgencia estabilizarlo, ponerle oxígeno, considerar el carbón activado, que lo voy a ver en un ratito más, etcétera. Ahora bien, hablemos del carbón activado. A ver, el carbón activado no mejora outcomes propiamente tal duros, pero sí se ha visto que si los tiramos a competir con el vómito o la emesis y con el lavado gástrico, tiene mejores resultados. Y cuando son intoxicaciones letales, está descrito que sí se pueden usar como una medida de rescate. ¿Ok? La dosis no es menor, es de 1 a 2 gramos kilo, con un máximo de 100 gramos, que es como en el fondo una taza de café de producto. Tiene como absorbe, se llena de agua y adentro está el polvo. Por lo tanto, se describe que si tiene que preparar por cada gramo de carbón activado con 5 a 7 ml de agua o de agua biestilada para poder revolver y disolver este producto. Ya en dosis pediátrica hasta 50 gramos y en general, vamos a hablar un poquito después de otra cosa, pero en general se describe con menos de 1 hora de ingesta el tóxico. Por lo menos en mi urgencia llegan todos con más de 1 hora, entonces también nos demoramos. Y lo más importante, tiene
o no tiene que tener compromiso de conciencia. Si el paciente tiene compromiso de conciencia, debe ser con vía aérea protegida. Pero no voy a intubar a mi paciente solamente para pasarle el carbón activado. Eso es súper importante porque en el fondo, si tiene un Glasgow 12, en el fondo, que está más o menos somnoliento, el riesgo de aspiración es muy, muy alto. Por lo tanto, sugiero no pasarlo en esos casos. Si uno va a estar al lado del paciente y tiene un Glasgow 14 y yo estoy así, oye amigo, tómate la cuestión, y lo estoy mirando y lo estoy orientando, vamos, no hay ningún problema. Pero si tiene Glasgow 5, evidentemente necesita intubación por protección de vía aérea porque no protege, no porque necesite pasar el carbón activado. Si por esa decisión lo intubé, perfecto, indicación dura de intubación, puedo pasarle el carbón, en el fondo. ¿Ya? Pero por favor no pensar que uno tiene que intubar para pasar el carbón. Y no, nunca, nunca con un paciente comprometido con ciencia. Piensen en esos pacientes que tienen Glasgow mayor a 8 y menor a 15. Es en donde nosotros a veces tomamos una decisión un poco arriesgada, por así decirlo. Porque qué nos puede pasar? Estas cosas. ¿Ya? Sonda nasogástrica, chica más encima, se le pasa carbón, el paciente vomita. ¿Y qué es lo que pasa? Fíjense, la aspiración. Entonces, en vez de tener el paciente con un problema, una monofalla neurológica, por ejemplo, por el compromiso de conciencia, tenemos dos: pulmonar por una neumonitis química o neumonía aspirativa, más el compromiso de conciencia. Ok, a quienes no darle carbón activado, aunque sea de rescate, o está contraindicado, consumo de cianuro, que no debería llegarnos porque es una urgencia química en el fondo, hidrocarburos, etanol, metales pesados, fierro, iron, cáusticos, alcoholes tóxicos, el litio, eso es súper importante, y los órganos fosforados. Y sobre todo si el paciente tiene antecedentes de obstrucción intestinal. Ahora bien, existe otra forma de rescate que se llama el carbón activado múltiple dosis. Tiene menor evidencia que el carbón activado monodosis, pero es útil para estos fármacos en donde nos quedamos un poco atrapados, que no se pueden dializar, que son muy tóxicos, etcétera. ¿Qué es lo que se plantea? 25-50 gramos cada 6 horas por 24 horas. ¿Ya? Entonces, en el fondo, en vez de dar una gran dosis, se da pocas dosis de manera continua. Misma indicación, si tiene compromiso de conciencia, hay que considerar proteger la vía aérea. De nuevo, no vamos a intubar para darle carbón activado, por favor, que eso sea súper como, soy majadera en eso, ¿ya? ¿Y qué fármacos nos pueden ayudar? La fenitoína, o sea, perdón, ¿y a qué fármacos vamos a ir a ayudar? A la fenitoína, al fenobarbital, a los salicilatos, que igual los podemos el salicilato se puede dializar. El problema es cuando llegamos a la diálisis. Entonces, el carbón en múltiples dosis puede ser un puente para poder llegar a la diálisis. Carbamazepina, que les conté que la vía media es larguísima, la teofilina y la Absona, y algunos datos no concluyentes de estos otros fármacos. Complicaciones: acuérdense que las pastillas de carbón eran usadas para la diarrea, así que constipación, obstrucción intestinal y la subsecuente perforación intestinal y la neumonitis química, que es una complicación grave de estos pacientes. Ok, hablemos un poquito de la alcalinización de la orina, que como su nombre lo dice, alcalinizamos la orina. Evidencia baja, con pocos estudios, pero es para ir a rescate de estos fármacos que pueden ser letales: salicilatos, barbitúricos y metotrexato. La dosis es, vamos a ir a alcalinizar la orina, alcalinizando la sangre, ¿ok? Entonces, bicarbonato en bolo, 1 o 2 miliequivalentes por kilo en bolo, para luego continuar a 100-150 miliequivalentes en un litro, como una fórmula en el fondo, y vamos a pasar de este preparado 200-250 ml hora. Considerar, ojito, la hipernatremia, ¿ya? La hipocalemia, subsecuente por el uso del bicarbonato, y pasar esta infusión solamente hasta que tengamos un pH sérico no mayor a 7,50 o 7,55, ¿ya? Eso es súper importante. Por lo tanto, un paciente que tiene que estar en una unidad monitorizada, que debe tener, ojalá, línea, porque le vamos a ir sacando gases cada 1 hora. No necesita gases arteriales propiamente tal, pero un paciente grave. Así que yo sugiero que sí, ¿ya? Y tener la monitorización cardíaca necesaria para estos casos. Ok, hablemos de los antídotos. Nuevamente, siempre tratar a la persona y no al tóxico. No todos los tóxicos tienen antídotos, pero hay algunos que son muy buenos y son muy útiles. Por lo tanto, si yo confirmo la ingesta de tal o cual tóxico, ir a darle el antídoto correspondiente. Ok, paracetamol, la N-acetilcisteína,
lejos ha sido el mejor antídoto que tenemos, es de mucha ayuda. Vamos a hablar en un poquito más del paracetamol, así que lo vamos a dejar ahí. Las benzodiazepinas sabemos que su antídoto es flumazenil, pero considerar que disminuye el umbral convulsivante. Por lo tanto, si yo tengo un paciente que es epiléptico y se intoxicó con benzodiazepinas, si yo le doy flumazenil, que tiene una vía media de 40 minutos, y pensamos que en 5 vías medias va a dejar de estar dentro de nuestro cuerpo, más o menos en 4 o 5 horas mi paciente puede convulsionar. Y si convulsiona, ¿qué le voy a dar? Si le doy benzodiazepinas, probablemente no le van a hacer efecto porque el flumazenil va a estar dando vuelta. Por lo tanto, desde nuestra urgencia no está indicado el uso de flumazenil para la intoxicación de benzodiazepinas. Si yo tengo paciente con ingesta de benzodiazepina, lo que tengo que hacer es que duerma. Si deja de proteger vía aérea por esta dormida o por este compromiso de conciencia, perfecto. Lo intubo porque perdió su vía aérea y espero que despierte. No le paso flumacenil porque de verdad el riesgo de que haga un estatus convulsivo por esto es muy muy alto. ¿Cuándo se indica el flumacenil? En niños, por una cosa obvia, y para revertir procedimientos controlados. En nuestro caso, revertimos la endoscopía y las reducciones. Cuando usamos un poco de benzo para reducir, podemos revertir con el flumacenil. Opiáceos, misma cosa. Considerar que estos pacientes a veces son oncológicos o adultos mayores con dolores crónicos que usan opiáceos, que se equivocaron en la ingesta o fue una ingesta consciente en el fondo. Si vamos a revertir con la naloxona, el problema es el dolor refractario posterior, ¿ya? ¿Cuál es la indicación de la naloxona? Pasar hasta que el paciente respire por sí solo. Eso es. Más que despierte, es que respire por sí solo. Existen algunas fórmulas, algunas indicaciones, que si ustedes quieren después yo se los puedo compartir, pero en el fondo considerar eso con la naloxona, ¿ya? Y con el flumazenil. Los antidepresivos tricíclicos, su antídoto es el bicarbonato. Los serotoninérgicos es la ciprotadina, pero que no existe en Chile, y lo que usamos es bromocriptina, ¿ya? Los órganos fosforados, la atropina, los alcoholes tóxicos, el fomipizol es su antídoto oficial, que no hay en Chile, entonces usamos el etanol. Los beta bloqueos y los bloqueadores de canales de calcio, como su antídoto glucagón y el gluconato de calcio. Existen muchos más antídotos. Yo se los puse aquí en un listado que me pareció mucho más ordenado. Se los dejo para que los tengan nuevamente guardados en el celular y cuando reciban algún paciente pueda ir viendo si le cae o no algún antídoto. Hablemos de la diálisis. No todos los fármacos se pueden dializar. Tienen que, la molécula tiene que tener algunas características, como que sea pequeña, un volumen de distribución pequeño también, que sean hidrosolubles y que tengan baja unión a proteínas para que pueda pasar por el filtro. ¿Qué podemos dializar? El paracetamol. En general, el paracetamol no se dializa tanto porque la N-acetilcisteína es muy muy buena como antídoto. La atenolol, la metformina es súper letal. En el fondo, a nosotros se nos han muerto pacientes por intoxicación por metformina y ahí lo que requiere es una diálisis de emergencia, ¿ya? Y es una urgencia dialítica en este caso. Alcoholes tóxicos, también, igual el antídoto parcial, que es el etanol, nos ayuda bastante, pero muchas veces tenemos que ir a dializar a estos pacientes, ¿ya? El litio, el salicilato y los barbitúricos. Ok, hablemos de la emulsión lipídica. La emulsión lipídica se considera como la última línea de tratamiento de los cardiotóxicos, que serían los betabloqueos, los bloqueadores de canal de calcio, la cocaína y los tricíclicos. No es un antídoto, sino que es una forma de tratamiento, o es un tratamiento propiamente tal. El mecanismo que se ha planteado es el lipid sync, que en el fondo la gorda molécula lipídica toma la molécula de la droga y se la lleva y la arrastra y la orina, ¿ya? También habla de una modulación, perdón, del metabolismo intracelular y de la activación de los canales en la membrana, lo cual todavía está un poco en pañales, pero lo que más se ha visto es que hace esta forma de lipid sync. ¿Cuál es la indicación? Acá se las puedo mostrar. Pregunten en sus hospitales si tienen emulsiones lipídicas. En mi hospital hay, está resguardado para la UCI, pero este es un paciente que claramente debiese estar en la UCI rápidamente. La terapia insulínica euglicémica también está pensada para los cardiotóxicos. Si lo ven, el beta bloqueo y los bloqueadores de canal de calcio hay que tenerle un respeto
muy, muy grandes porque son muy tóxicos. Y en este caso, el paciente no sabe y muchas veces nuestros pacientes se nos mueren por estas causas, ¿ya? También se puede usar como para los intoxicación por cardiotóxicos que ya están haciendo una difusión cardíaca. Y el mecanismo es bien interesante porque lo que hace es mejorar la contractibilidad porque libera carbohidratos para el estrés, como que le da más energía al corazón en el fondo, ¿ya? Incluso se ha planteado que sería mejor que la epinefrina y glucagón. Igual los vamos a usar porque es una emergencia toxicológica y nuestro paciente se nos está muriendo. Yo soy urgencióloga y trabajo el 100% de mi tiempo en la urgencia. En estos pacientes que están tan graves, mi planteamiento, mi plan en el fondo es ser un puente para que llegue la UCI. Lamentablemente las UCI a veces nos quedan chicas, nos faltan UCI o camas para nuestros pacientes y tenemos que estar esperando la aceptación de UGCC, el traslado, etcétera. Piensen en eso. ¿Qué hacer para que nuestro paciente reciba el puente necesario? ¿Ya? Ahí está la dosis, se las dejo. ¿Y qué es lo que yo voy a ir a buscar? Que mejore la perfusión, diuresis, hemodinamia, estado mental. Son pacientes que están muriéndose literalmente, por lo tanto, cualquier cosa que hagamos nos puede ayudar. Considerar también la hipocalemia por el uso de la insulina. Ya eso que, si bien lo estoy ayudando por un lado, puedo perjudicarlo al no considerar la hipocalemia que puede tener. Ok, me encantaría hablarles de muchos tóxicos específicos, pero para no hacer esta clase tan larga, les voy a dejar esto, se los voy va a estar, o si ya no está, también dentro como de la bibliografía que les voy a compartir. Este paper es muy bueno y habla de qué hacer para manejar, acá habla de los paros, pero en general, si tengo un paciente crítico, también lo voy a usar en cada tóxico o los tóxicos más importantes. Es muy útil. Nuevamente, ténganlo en su celular, impreso en la UCI o en la urgencia, donde necesiten. Es muy importante. Ahora bien, hablemos de un tóxico, el más común, paracetamol. Útil, importante. Ok, el paracetamol tiene una etapa de acción en el fondo, o actúa por etapas, como llamarlo así. Las primeras 24 horas generalmente no hay injuria y están asintomáticos y el paciente consulta por culpa. Me tomé, me equivoqué, me quise matar, etcétera. Se plantea que entre las 12 y las 36 horas hay una injuria hepática y aparece la náusea, los vómitos, etcétera. En los 3 a los 4 días podría aparecer la insuficiencia hepática y la clínica según la severidad. Estos, un poco como moneda al azar, un porcentaje va a ser la insuficiencia hepática y otro porcentaje no la va a ser. Misma cosa, un porcentaje se va a recuperar sin daño hepático y otro porcentaje no se va a recuperar y probablemente puede ser que fallezca. ¿Ya? La dosis terapéutica todos las conocemos. La dosis de riesgo, en donde hay un 60% de riesgo, se plantea en 150 miligramos por kilo. Si pensamos en un paciente que pesa 70 kilos, quiere decir que la dosis de riesgo es 10,5 gramos o 10 gramos, que son 20 comprimidos. El sachet de paracetamol, el que venden en la farmacia o en la calle, en la feria, en el fondo, trae 4 gramos. ¿Ya? Eso también es importante considerar cuánto trae cada sachet. Ya, la dosis tóxica se plantea en 20 miligramos por kilo y una falla hepática fulminante está planteada entre 300 y 350 miligramos kilo. Por eso es importante cuando recibimos un paciente, contamos los fármacos que puede haber ingerido, hacer la dosis peso, porque automáticamente uno dice, wow, ok, es una dosis tóxica, es una dosis de riesgo, y me pongo y me oriento, ¿ya? El famoso normograma es muy útil cuando tenemos niveles de paracetamol. Considerar que el pic plasmático puede partir a las 4 horas, por eso es útil dentro de las primeras 4 a las 24 horas. Lo que uno hace es hacer el nivel de paracetamol y considerar según la hora de ingestión en la cual yo tomé el nivel y colocarlo en el normograma, que está en las apps de cálculo, MedCalc y esas cosas aparece. Entonces uno pone el nivel y las horas y te dice en qué nivel del normograma está. Y nos va a dar la línea de tratamiento, ¿ya? En general es muy útil si tenemos los niveles. Ahora bien, ¿qué es lo que plantea el consenso americano y canadiense para el manejo del paracetamol? Como vimos al principio, el paracetamol es un gran dolor de cabeza para Europa y América, en el fondo, o Estados Unidos y Canadá. Los pacientes se le mueren por eso. Aún así, venden el Tylenol o el paracetamol en un frasco de 325 comprimidos, lo cual yo no entiendo mucho. Pero bueno.
¿Qué es lo que plantean ellos? Este flujograma nosotros lo adaptamos al local, al Padre Hurtado, y es bastante útil. Entonces, vamos a partir por una historia no confiable o desconocida. Eh, Tomémosle niveles de paracetamol, si es posible. Si el nivel de paracetamol es mayor a 10 gramos o tiene alteración de las pruebas hepáticas, considerar iniciar N-acetilcisteína, que es como lo que ustedes ven ahí abajito. Si tiene un nivel de paracetamol menor a 10 gamma por ml o tiene pruebas hepáticas normales, no administrar N-acetilcisteína, y lo que se plantea es que uno puede hacer un control a las 4 horas, considerando el tiempo cero, el momento en que te llega el paciente. Ahora bien, si tenemos una historia confiable y asegurada de la ingesta aguda de paracetamol en un periodo de 0 a 24 horas, o sea, hace menos de un día en el fondo, algo nuevo que se plantea es el uso de carbón activado dentro de las primeras 4 horas. Hasta hace un año, este paper es del 2023, 2 años, es lo que yo les acabo de decir cuando les hablé del carbón activado. Solamente una hora y en algunos casos muy puntuales, con circulación enterohepática, 2 horas. Acá, dado la gravedad o el número de casos que tienen de ingesta de paracetamol, se ha planteado las 4 horas. Antes se decía, no le dé carbón activado porque va a vomitar la N-acetilcisteína. ¿Se ha visto que no es tanto el vómito? Y si lo vomita, usted le da de nuevo la dosis de N-acetilcisteína que vomitó. ¿Ya? Así que a considerar, es un pequeño cambio que se hace, pero también es importante. Ojo, majadera yo. eh, Carbón activado siempre y cuando esté lúcido, vigil orientado, 15-15, o bien esté intubado por otra causa. ¿Ya? Entonces dice. Si tiene de 0 a 4 horas o de 0 o de 8 a 4 horas, o sea, perdón, de 4 a 8 horas, tomemos niveles, ¿ya? Casi todo es entre 0 y 24, tome niveles y vean qué parte del normograma está. Inicie N-acetilcisteína si consumió más de 30 gramos, eso significa más de 150, 15 comprimidos, perdón, no, 60 comprimidos, perdón. Y si no voy a poder tener el resultado del nivel de paracetamol dentro de las 8 horas. Como en mi caso, a veces cuando no tengo nivel de paracetamol, yo parto nomás la acetilcisteína a ciegas, dado que tiene poco evento adverso la acetilcisteína. Por lo tanto, es como, aparte que sabe un poquito mal, es un jarabe, es muy útil, ¿ya? Entonces, cuando recibo el nivel, lo pongo en el normograma y veo qué es lo que hay que hacer. Si está arriba de la línea de tratamiento, por debajo de la línea de tratamiento, o si tiene alto riesgo de ingesta tóxica. ¿Ya? Eso es más o menos el flujo que plantea este consenso, que es muy, muy útil y viene a ordenar. También se los voy a compartir. ¿Ya? No tengo, o resumen, tres, tres papitas para saber cuándo dar N-acetilcisteína, nivel de paracetamol sobre la línea de tratamiento, GOT elevada, así que siempre hay que pedir pruebas hepáticas, o niveles de paracetamol per se sobre 10. O, aquí caemos casi todos, tiempo de ingestión desconocida. Yo no sé qué es lo que tiene, pero sé que consumió harto, parto con acetilcisteína. El uso crónico también hay que considerarlo, es más o menos lo mismo, pero hay que considerar que si tiene prueba hepática alterada, Rulin, o si tiene niveles positivos, ¿ya? Y que lo que hace un poquito es bajar la dosis. Dice, bueno, si se tomó 150 miligramos en 2 días, es también Rulin, por el consumo crónico. Algo también bueno que trae este consenso son los stop criteria, ¿ya? ¿Cuándo parar la N-acetilcisteína? Esto es súper importante. Si ustedes pueden ver, ahí está destacado. Dice, si tengo niveles de paracetamol menor a 10 nanogramos por ml, un INR menor a 2,0, tengo pruebas hepáticas normales o disminuyeron en 25 o 50% del basal a cual partí y clínicamente está bien, podríamos suspender la N-acetilcisteína, solo si por lo menos lleva 300 miligramos en el fondo. Eso es lo que uno espera, que ya lleve 300 miligramos de N-acetilcisteína dentro del cuerpo. Vamos a ver las dosis en la próxima diapo, pero en el fondo, si el bolo es 150, eh, 300 miligramos se cumplen a las primeras 8 horas. Así que eso nos permitiría a veces dar de alta a un paciente, en el fondo que consultó con nosotros, no sé, un sábado y en vez de tenerlo hasta el lunes con todas las dosis, podríamos darlo de alta antes, sin considerar la parte psiquiátrica, ojo. Ok, hablemos un poco del N-acetilcisteína, que es un mucolítico. Este es el que tengo yo en mi hospital. Sugiero
que ustedes averigüen cuál es el que tiene el hospital para poder hacer los cálculos. ¿Cómo se da la N-acetilcisteína? Se da por vía oral o por sonda nasogástrica si está intubado nuestro paciente, en un bolo de 150 miligramos por kilo y luego 17 dosis cada 4 horas. O sea, bolo, 4 horas y iniciamos las 17 dosis a 70 miligramos por kilo. Si el paciente pesa 70 kilos, el bolo es de 10,5 gramos, que son 105 ml, y luego son 4,5 gramos, que son 49 ml, y eso va a significar que sean muchos frascos, como 18 frascos, ¿ya? Entonces, es muy útil poder usar los stop criteria. Si tengo niveles, le tomé el principio, descarté la parte psiquiátrica, es un paciente que se puede ir rápido o en 12 horas para la casa. ¿Por qué le tenemos tanto miedo y respeto? Por la falla hepática fulminante. Los criterios del King's College son importantes. Aquí se agrega esto dentro de los criterios clásicos del trasplante hepático, de la falla hepática, se agrega la acidosis refractaria. Un pH menor a 7,3 después de una adecuada reanimación con fluidos que persiste, o bien una cefalopatía con una falla en la coagulación y una falla renal son considerados como una falla hepática con indicación de trasplante, y ahí hay que activar el comité de trasplante que cada servicio o cada región debe tener como establecido. Y por último, ya terminando, contarles que los buenos hallazgos y las buenas búsquedas se comparten. Hablé harto de saberse los fármacos, las dosis de vía media, los pic plasmáticos. La verdad yo no me lo sé. A mí me gustan mucho las intoxicaciones, me dedico a esto, pero no me sé todo. Tengo anotado y tengo como mucha ayuda del celular, pero encontré esta página que ustedes pueden ver que es muy útil, que es ToxSet App, que fue creada para los pediátricos, pero también es para adultos. Fíjense, aquí yo busqué ver la faxina, te presenta las presentaciones orales, la categoría, por qué se usa en pediatría, que eso, si aquí hay alguien de pediatría nos puede ayudar, el pic plasmático, cuál es el metabolismo, la vía media, la eliminación, nos da todo y una orientación. Así que es muy, muy útil. Y fíjense en esto, la dosis tóxica. Así que nuevamente, miligramos kilo peso es muy, muy útil. ¿Ya? Ahí les dejo la página para que la puedan revisar, la tengan de favorito en su celular. Y también está este grupo de trabajo que se llama XTRIP. Es súper bueno. Lo conocí en el último Congreso Europeo de Medicina de Urgencia. Se las recomiendo también. Es muy bonita porque es un trabajo donde están presentes varias sociedades de urgencia del mundo y se congregan a tratar de hacer consenso respecto a ciertos fármacos. ¿Ya? Si se fijan, ellos dan todas estas recomendaciones para el paracetamol. Está enfocado a qué pacientes hay que dializar o no, pero si se fijan, dice, bueno, cuáles son las indicaciones de diálisis, qué diálisis elegir, sobre todo pensando en la UCI donde se dializan los pacientes, podemos ver cuándo hacerlo y cuándo no. También se las dejo, se las recomiendo. Y ya por último, cerrando, las intoxicaciones son difíciles de diagnosticar cuando el paciente no viene, hola, me tomé esto, hola, me consumí esto otro. Muchas veces, la mayoría, diría yo, el cuadro no es puro, siempre van asociadas a consumo de alcohol u otras cosas. El manejo general, si no sé hacer nada y me tupí, soportemos al paciente y con eso estamos haciendo mucho. Y pocas medidas específicas, como yo les contaba, mejoran el outcome. Sospechar siempre la intoxicación por paracetamol. Hay algo que yo aprendí con la vida, es que el paciente que realmente quiere hacer un suicidio probablemente no nos va a dar toda la información porque quiere llegar al fin, en el fondo, ¿ya? Carbón activado con vía aérea protegida si es que es necesario, no intubar solamente para pasar el carbón activado, por favor, nunca sonda nasogástrica, eso es súper importante, no hagan lavado gástrico, no sirve. Mejor tratemos de buscar carbón activado, el antídoto, llevemos el Citug, pidamos hagamos que el hospital tenga niveles de paracetamol, etcétera. Ya, y no olvidar un hemoglucotest y electrocardiograma, que es muy, muy importante. Y por último, si bien las dos causas más frecuentes, una es la accidental para nuestros niños, que es importante, no olvidar que la causa más frecuente de llamado al CITUC es por un riesgo suicida. Es un paciente que se quiso suicidar. Por lo tanto, no olvidar esa pata de la psiquiatría, de que es un paciente que probablemente si 100% se quiere suicidar y lo damos de alta, lo va a intentar de nuevo. Y en este momento sí lo puede lograr. ¿Ya? Bueno.
Eso ha sido, muchas gracias. Les dejo mi mail si es que tienen dudas con algún tóxico en específico o con algo de la clase. Les voy a dejar un poco de apunte para ayudarlo. Ha sido un placer esta invitación. Muchas gracias.